nada de juicio en causa RIT 199-2024. Para efectos del registro, ¿quién comparece por el Ministerio Público? Buenos días, magistrada. Recording in Comparecen por el progress. Ministerio Público, fiscales Luis González, Jaime Rojas y la abogada asistente Francesca Sioca y el fiscal Luis González, en este caso por Zoom. Bien, con cámara apagada me dijo usted por unos minutos. Por un Bien, momento, sí. como se pide, se le autoriza. Por el Consejo de Defensa del Estado, buenos días, ¿quién comparece? Muy buenos días, su señoría. Comparece Claudio Jara Viveros. Muy buenos días. Por el querellante número 2, ¿quién comparece? Buenos días, magistrado. Comparece Karina Riquelme Viveros y mi colega Eduardo Painevilo. Bien, por el querellante número 3, ¿quién comparece? Quedamos pendientes por unos minutos. Querellante número 3. Por el querellante número 4 y 5. Doña Karina, Bueno, magistrado, mientras se conectan las colegas que sé que vienen en camino. ¿asume el patrocinio y poder? Sí. Bien. Dejo constancia que el acusado Gonzalo Blue no está de acuerdo a resolución arribada el día de ayer, dictada el día de ayer. Lo representan en esta audiencia. Muy buenos días. Buenos días, su señoría, buenos días, colegas. Claudio Paulich, abogado, y Catalina Astroza. Y doña Catalina Astroza. Bien. Patricio Marín Lazo, el segundo de los acusados, está en plataforma virtual Zoom, acompañado en forma presencial por su abogada doña Rosemary Contreras Alberti, ¿sí? Buenos días, señoría. Buenos días. Don Leonardo Oces está en plataforma virtual Zoom, acompañado por su abogado don Pedro Ramírez. Don Alex Smith Ley en plataforma virtual Zoom, acompañado en forma presencial por don Rigoberto Ortiz Pelizari de la Defensoría Penal Pública. Don Marcelo Toiber en plataforma virtual Zoom, acompañado por su abogada doña Cintia Concha, también en plataforma virtual Zoom. ¿Quién más? Don Cristian Pérez, si me ayuda. Buenos días, magistrado. Por acá estoy. Buenos días en plataforma virtual Zoom, acompañado por don Patricio Salinas. Don Darwin Vázquez. Buenos días, magistrado. Buenos días en plataforma virtual Zoom, acompañado igualmente por don Patricio Salinas para estos efectos, don Marvin Marín Maluenda en plataforma virtual Zoom, acompañado por sus abogados don Luis Felipe Romero y doña Camila Betancourt en plataforma virtual Zoom. Don Marcos Sangüesa Córdoba. Don Marcos Sangüesa está pendiente. Le pedimos mientras tanto a don Luis Felipe Romero que se ponga en contacto con él. Don Manuel Riquelme Mardones. Señoría. Buenos días, presente. Ahí está eso. Presente, sí, acompañado por don Patricio Salinas, su abogado, y don Manuel Cadieres en plataforma virtual Zoom, acompañado para estos efectos por don Patricio Salinas. Bien, nos faltaría el querellante número 3 y don Marcos Sangüesa Córdoba. ¿Ha arribado alguno de ellos? Buenos días, magistrada, por el cliente número 3, Karen Brusón Ortiz. Muy buenos días. Y solo falta don Marcos Sangüesa, don Patricio, o sea, don Luis Felipe Romero, usted nos indica si... Se está conectando su señoría. Mientras tanto, para no entorpecer la audiencia, voy a solicitar que se continúe con la misma, renunciando a los vicios y recursos legales y obviamente informándole al imputado, señoría, lo que ocurra durante su ausencia. Bien, como se pide, se le autoriza a lo anterior y se tiene por renunciado cualquier recurso o vicio legal. Se deja constancia igual del arribo de doña Alejandra Castillo por la Defensoría Penal Pública y sus representados. Y hay una solicitud de don Marvin Marín Maluenda de estar con cámara apagada por problemas técnicos con el PC. Don Luis Felipe Romero. En los mismos términos, su señoría, renunciamos a cualquier vicio o recurso legal por este hecho, toda vez que tiene problemas. Sí, efectivamente. Bien, como se pide, se le autoriza, se tiene por renunciado cualquier recurso o vicio legal al respecto. Ahora sí, nos convoca el día de hoy escuchar los alegatos de clausura del Consejo de Defensa del Estado, salvo que haya algo previo que discutir. ¿No? Bien, damos inicio a los alegatos de clausura. Don Claudio, le pregunto, ¿usted necesita de corrido o va a ser un paréntesis a las 11 de la mañana? Yo creo, vuestra señoría, que a las 11 estaría terminando. Estaría terminando. Bien. Voy a hacer un entonces, esfuerzo para que sea así, y incluso capaz que hasta antes. Iniciamos entonces de corrido. Bien, la palabra es solo informar que está en sala de espera y no lo han dejado ingresar a Marcos Sangüesa. ¿A don? Marcos Sangüesa. Marcos Sangüesa. Por favor, hagamos pasar a don Marcos Sangüesa Córdoba. Ahora se encuentra conectado. Dejamos constancia igual del ingreso de don Cristian Arias Vicencio por don Gonzalo Blue Rodríguez. Muchas gracias, señorita.
Bien, ahora sí, comenzamos con el Consejo de Defensa del Estado. Su turno, don Claudio. Muchas gracias, señora presidenta. Vuestras señorías, muy buenos días. Comparece Claudio Jaravero en representación del Estado de Chile por el Consejo de Defensa del Estado. Señalando lo siguiente, vuestra señoría, al término de esta audiencia de juicio oral, entendemos que, a nuestro parecer, se encuentran justificados y acreditados todos y cada uno de los hechos que fueron materia de acusación y que dividimos, ¿no es cierto?, en 3 grandes capítulos al momento en que iniciamos o aperturamos nuestro alegato y nuestra intervención en este juicio. Me refiero a los primeros hechos, ¿no es cierto, señoría?, que atendían exclusivamente a don Alex Smith, específicamente el hecho número 11, relativo, ¿no es cierto?, al acompañamiento de una serie de antecedentes falsos para poder facilitar, en definitiva, su contratación al interior de Carabineros de Chile. Me refiero igualmente, vuestra señoría, al hecho número 7, que es derechamente esta denuncia por un supuesto sabotaje realizada aparentemente por la PDI y que ha quedado claro, vuestra señoría, por lo demás, que son hechos totalmente de igual forma falsos. El segundo grupo, como indicamos, eran todos la asociación ilícita y lo que generó dicha asociación ilícita. Entiéndase, los informes de liberación e igualmente, vuestra señoría, los peritajes respectivos, en donde se da una información total y absolutamente falsa. A nuestro entender ha quedado totalmente acreditado que todo es falso, en definitiva, y que se plasma en nuestro informe, ya sea de liberación o en específicamente en los periciales. Y por último, lo que indicamos en su momento, ¿no es cierto?, los hechos más graves, que son aquellos en donde, para darle sustento a lo informado en su oportunidad, valga la redundancia, los informes de liberación, se procede a realizar implantación en distintos teléfonos celulares, como también ha quedado expuesto y más que acreditado en esta audiencia de juicio oral. Los hechos, vuestra señoría, son extensos, es una causa compleja, cuesta, no solamente obviamente para el tribunal enterarse de todos estos antecedentes, sino que también poder ordenarlos para darle una visión completa y final, por así decirlo, de la prueba rendida durante el transcurso de la audiencia de juicio oral. Pero a nuestro entender es importante tener como piedra angular dentro de todo lo que vamos a afirmar el límite establecido por el artículo 297 de nuestro Código Procesal Penal y que guarda relación en definitiva con la libertad de prueba y con la libertad que existe para apreciar dicha prueba. Es cierto, vuestra señoría, que existe libertad probatoria para las partes para poder proporcionar a vuestra señoría todos los elementos de prueba que estimamos que sean necesarios para acreditar los hechos que se imputan. Pero la ley establece que en lo que dice relación a la acreditación o en definitiva a la valoración que se hace de esa prueba, la libertad del intérprete, en este caso nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que tener obviamente una tesis plausible y acorde a la ley para planteársela al tribunal, y por cierto que es una limitación también o sea, obviamente está hecho para eso, del tribunal, que es el pilar en el cual no se puede transgredir nunca respecto de los hechos que se tengan por acreditados. Y los 3 pilares fundamentales de vuestra señoría son los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los hechos científicamente, los conocimientos científicamente afianzados. Todo versará respecto a lo que expondremos en vuestra señoría sobre estos 3 pilares. Pues bien, durante el transcurso de esta audiencia, vuestra señoría, podemos señalar con total tranquilidad y precisión que hay un hecho macro del cual se derivan todos, que a nuestro entender es el primer hecho probado. Y este primer hecho macro, vuestra señoría, es acorde por lo demás conforme a una máxima de la experiencia. ¿Cuál es? En la circunstancia de que Carabineros de Chile es una institución altamente jerarquizada y militarizada. Y de esta característica base o primaria se desligan una serie de hechos en particular. En primer lugar, vuestra señoría, en razón de la militarización y del ser altamente jerarquizado, la autoridad que le ejerce el mando, ¿no es cierto?, entendemos que desde el grado de capitán y de mayor hacia abajo, tiene la facultad de dictar órdenes, ¿no es cierto?, para cumplir con los fines institucionales. Por su parte, el subalterno, cualquiera sea este, ya sea un suboficial o un oficial de menor rango, tiene la obligación, ¿no es cierto?, de cumplir todas las órdenes que se le emiten por la autoridad
que ejerce actos de, valga la redundancia, de autoridad legítimamente bajo el amparo de la ley. Pues bien, esto se desprendió, vuestra señoría, y se acreditó durante el transcurso del juicio. Por ejemplo, voy a dar ciertos ejemplos a través de la declaración del general Kurt Hartmann, quien estableció efectivamente que las órdenes que se dan en Carabineros se cumplen, que la línea de mando que existe en Carabineros se cumple, ya sea hacia abajo y hacia arriba, y que, por lo tanto, no es concebible esta circunstancia de que un suboficial o un oficial de menor rango pueda actuar libremente y que sin consultar, en definitiva, o sin estar dando cumplimiento a una orden directa que le pudiera eventualmente haber dado un superior jerárquico. Pero, a contrario censo, así como el superior tiene la facultad, ¿no es cierto?, de mandar y de dictar órdenes, el inferior igual tiene la obligación, y esto es un hecho, es una máxima de la experiencia, al punto que podríamos decir que es un hecho de público conocimiento, tiene la obligación al subalterno de dar cumplimiento a las instrucciones que se le dan. Bueno, por cierto, esto es una realidad muy escasa por lo demás en Carabineros de Chile, de que esto se cumple en el 99.99% de los casos. Así funciona la institución, siempre ha funcionado así, y es de conocimiento público, en definitiva, que las órdenes se cumplen, se dan y los subalternos las cumplen sin más trámite. Pues bien, sin embargo, no se puede desconocer que hay casos en donde uno puede observar actos de sublevación. Y estos actos de sublevación, vuestra señoría, pueden ser un acto de sublevación pasivo, por ejemplo, de brazos caídos simplemente, que no se quiere dar cumplimiento a una orden, o puede ser algo ya distinto, algo un poco más que ya derechamente excede a una omisión o un acto omitido, sino que puede ser algo más que derechamente tomar la iniciativa sin darle cuenta a la autoridad, realizar una serie de actos clandestinos porque entiende en definitiva que no tiene la necesidad o derechamente no quiere cumplir ninguna orden. Esto es un acto, no estoy hablando de la sublevación como tipo penal, pero sí es un acto coloquialmente hablando de sublevación desde el momento en que no se quiere cumplir con la normativa interna que caracteriza a una institución altamente jerarquizada y militarizada como es Carabineros de Chile. Pues bien, pero ¿quién realiza este tipo de actos, vuestra señoría? Quien realiza este tipo de actos normalmente no se vuelve, por así decirlo, subversivo de la noche a la mañana. Normalmente vuestra señoría partirá en algún momento con no cumplir una orden. El día de mañana ya no será una orden, serán dos órdenes. Seguramente será sancionado en el transcurso con días de arrestos por no estar cumpliendo determinadas órdenes. Hasta que finalmente puede llegar a una situación extrema en donde entiende que puede él y los suyos mandarse por sí mismo y adoptar decisiones que afecten a toda la institución, no solo a nivel local, sino que a nivel nacional. Y a modo de ejemplo, vuestra señoría recordará años atrás, aproximadamente 10 años más años atrás, un carabinero que todos conocimos, porque se hizo famoso, ¿no es cierto?, a través de la prensa, que cuando se le ordenó que tenía que devolver su uniforme, vuestra señoría, llegó efectivamente a la comisaría, entregó su uniforme y se fue desnudo de la comisaría solo con la gorra. ¿Qué explicación dio? En definitiva, que la gorra era lo único que él había pagado, efectivamente la gorra era de él, y en definitiva manifestó su malestar. Con posterioridad se le entrevistó y dijo que estaba cansado de las distintas directrices injustas que consideraban que daban ciertos oficiales. Eso es un acto de sublevación. Y lo más importante, vuestra señoría, ese es el tipo de personaje que incurre en actos de subversión. Es decir, incumple una vez, incumple dos veces, hasta que puede llegar a un extremo, este extremo en el ejemplo que ponemos, que por cierto es jocoso, de que derechamente puede entregar su uniforme, hacer un acto de rebeldía total, pero mantener la gorra para que todos sepan que pertenece o pertenecía a Carabineros de Chile. Pues bien, ¿cuáles son los hechos o la situación que el tribunal debe analizar respecto de los acusados de esta causa? Específicamente, los oficiales a quienes se les imputa la comisión del delito de asociación ilícita. Estamos en presencia de carabineros que no cumplieron una orden en alguna oportunidad, que no cumplieron órdenes 2, 3 veces, que fueron sancionados con días de arresto y que llegaron en definitiva a una situación o a una realidad tal que entienden que pueden mandarse por sí mismos y que pueden hacer en definitiva lo que quieran a puerta cerrada, bajo el amparo, sin que la superioridad jerárquica lo sepa, de Carabineros de Chile y comprometer gravemente a la institución y, por cierto, ¿no es cierto?, el prestigio de una de las instituciones más queridas de nuestro país. La verdad es que no.
La verdad es que no. La verdad es que no podemos ni siquiera mínimamente comparar con este personaje al cual hicimos referencia, que entrega su uniforme y sale desnudo, con el capitán Ose. Tampoco podemos hacer ese tipo de comparación, vuestra señoría, con el mayor Marín, sino que es todo lo contrario. Es diametralmente lo opuesto. Y de esto se deriva, vuestra señoría, antecedentes bastantes concretos. Por ejemplo, respecto del señor Oces, hecho acreditado, a nuestro entender, durante el transcurso de la audiencia de juicio oral. Se trata, textualmente dijo el testigo Naví Sosa, de un muy buen oficial, con gran disposición para el trabajo. De hecho, dijo que no sabía a qué hora descansaba, porque cada vez que había una concurrencia y él llegaba, el primero que se encontraba en el sitio de suceso era el capitán Ose, que era especialista en inteligencia, que cumplía todas las órdenes que se le daban y que además nunca escuchó un reclamo ni nunca supo de una sanción por desobedecer, en definitiva, alguna orden que se le diera por su superioridad jerárquica. Respecto, por ejemplo, vuestra señoría, de el mayor Marín, la situación es igual. Específicamente, información proporcionada por los testigos, dentro de muchos, Víctor Hugo Herrera, pintor, y el testigo igualmente general Navisosa. ¿Qué pueden decir del señor Marín? Se trata de un muy buen oficial. Cumplía todas las órdenes. Nunca tuvo reclamo, ni nunca específicamente de órdenes que se le cumplían, perdón, que se le daban y que no cumplían. Y agrega específicamente uno de estos testigos de vuestra señoría que además tiene una característica particular, que era una persona muy reservada. Es decir, cumple todo lo que se le ordena, pero no comparte normalmente con sus pares en actividades en definitiva, de relajación. En definitiva, ¿qué es lo que queremos decir con esto, vuestra señoría? Lo que ocurre es un hecho bien sencillo. El tribunal tiene dos opciones. O estamos en presencia de funcionarios de carabineros oficiales, en definitiva, que tomaron la iniciativa de hacer algo que ellos entendían que era justo, quizás actuando incluso por ser de la justicia, y no le informaron a nadie, no le informaron al coronel Toiber, no le informaron a los otros oficiales que estaban por encima de ellos, no le informaron al general Blue y no le informaron al general director Bruno Villalobos, y en definitiva tuvieron una actitud contumaz dentro de las cuales realizaron todas estas acciones y directrices. O, por otro lado, vuestra señoría, no es eso realmente lo que ocurre, que es nuestra tesis, y que está planteada obviamente en la acusación, sino que lo que ocurre es que existe una asociación ilícita en las cuales ellos siguen cumpliendo al pie de la letra todas las órdenes que le dan las máximas autoridades del interior de Carabineros, específicamente el general Blue y probablemente también el general director de Carabineros, y se cumple y se da cuenta al pie de la letra de todo aquello que se instruyó. ¿Por qué? Porque es impensado que por un lado estemos hablando de oficiales que todos dicen que son muy buenos oficiales, que respetan los protocolos, que respetan la autoridad, que respetan la línea de mando, y aún así, aparentemente, bajo la tesis y la defensa, hicieron lo que quisieron. Eso, vuestra señoría, atenta en contra de las máximas de la experiencia y atenta además en contra de los principios de la lógica. Porque si soy tan buen oficial, ¿cómo le voy a ocultar hechos de esta magnitud, por ejemplo, del señor Oces al mayor Marín? Si soy tan buen oficial, si cumplo con todas las instrucciones que se me da, ¿cómo el mayor Marín va, en definitiva, a ocultarle todo esto a el general Gonzalo Blue e incluso al general director Bruno Villalobos? No son el tipo de personajes que cometen este tipo de acciones. Son otro tipo de personas los que cometen este tipo de acciones. Ya pusimos un ejemplo bastante claro. Son otros que incumplen una vez, incumplen dos veces, se vuelven realmente rebeldes y creen que pueden hacer realmente lo que quieran, y que obviamente esto produce en algún momento, como en el ejemplo que pusimos, que sean dados de baja y desligados de la institución. Pero no es eso lo que ocurrió. No es eso lo que ocurrió, porque además ha quedado claro con los antecedentes que expondremos, que expuso ya la Fiscalía el día de ayer, que se trató de defender de todas formas aquello que a todas luces, desde enero del 2017, era evidente que era falso. Se trató de defender a todas luces aquello que desde enero del 2017 ya personal especializado de Carabineros había dicho, específicamente el Departamento Quinto, que el supuesto genio de la informática y de la computación no tenía las capacidades técnicas para hacer lo que finalmente se dice que hizo: crear estas aplicaciones
este phishing que fue mutando, que después de phishing pasó a ser un malware, que era un espejo y que reproducía en tiempo real lo que las personas estaban conversando o escribiendo a través de WhatsApp. No es acorde, no es acorde con ese perfil. Muy por el contrario, sí es acorde al otro perfil en donde se cumple y se hace al pie de la letra e inmediatamente o lo más pronto que se puede lo que le ordena la superioridad jerárquica. Pues bien, en razón de esto, vuestra señoría, a nuestro entender, se encuentra acreditada, más allá, sin lugar a duda, de toda duda razonable, las circunstancias de que este grupo de oficiales actuó al margen de la ley, pero los subalternos actuaron cumpliendo, en definitiva, la ley. Sí, en ese sentido uno puede ser hasta condescendiente con ellos, con los que tienen menos grado, no así con el general Blue, en el sentido de que se dio cumplimiento, en definitiva, de las directrices que se le daban con el objeto de poder tener resultados. Si eso es innegable. No estamos en presencia de hechos, vuestra señoría, en los cuales algún funcionario se hizo rico, en definitiva, con ciertas actuaciones desviadas por fuera de la ley. No ese es el móvil. El móvil no es el dinero. El móvil no es lucrarse. El móvil es otro. El móvil es tener resultados. El móvil es poder resolver un conflicto de larga data que nadie ha podido resolver y que con el tiempo ha ido escalando y que produjo en ese tiempo, al poco andar, el fallecimiento de 2 personas quemadas al interior de su hogar, de su vivienda. Es necesario cumplirlo. Y en esto no se puede olvidar, vuestra señoría, que a la época de ocurrencia de los hechos 2017 y 2018, todavía 2018, el general Gonzalo Blue asomaba dentro de los favoritos para suceder en el cargo al general Bruno Villalobos. Es decir, todo hacía pensar que una vez que el general Villalobos, director general, culminara su periodo, iba a ser el general Gonzalo Blue quien asumiría, en definitiva, la labor como máxima autoridad al interior de Carabineros. Por lo tanto, hay una motivación, obviamente, no solo en la carrera personal funcionaria, sino que también, obviamente, y como ya lo señalamos, de poder dar respuesta a un problema que cada día parecía ir creciendo en vez de ir disminuyendo. Pues bien, a nuestro entender, este es el hecho primero acreditado. Es una institución altamente militarizada, altamente jerarquizada, y los funcionarios Marín, Yoses y también, por cierto, el profesor Smith, en su calidad de CPR, dieron cumplimiento exclusivo, sin cuestionamiento alguno de las instrucciones que se le dieron, y porque es impensado, y con esto termino este punto, es impensado concebir que en razón de ser tan buenos oficiales que está acreditado que eran, hayan actuado con tal magnitud al margen de sus superiores jerárquicos. Eso, la verdad, vuestra señoría, no tiene asidero y no es acorde esta tesis de que algunos engañaron a los otros y que algunos actuaron menos es plausible la tesis de que el señor Smith solo engañó a aquellos que lo trajeron a la institución. Si ese es lo otro, lo escuchamos dentro de los alegatos de apertura, de que esto era prácticamente una invención única y exclusiva del profesor Smith, que había logrado engañar a voces, había logrado engañar al señor Marín, había logrado engañar a don Gonzalo Blue. Es decir, se nos quiere hacer creer, vuestra señoría, que una persona que viene recién llegando a la institución, agradecido porque quien lo trae es precisamente el señor Oces, agradecido porque quien en realidad lo trae además es el señor Marín, que da fe en definitiva y apoya a esta decisión del señor Oces. Se nos quiere hacer creer que esta persona sola iba a ser capaz de engañar a toda el alto mando de Carabineros, iba a ser capaz de engañar a las mismas personas que le dieron trabajo, iba a ser capaz de traicionar toda la fe que se le había puesto en sí supuestamente desde el momento en que se le decidió incorporarlo a las filas de Carabineros de Chile. Eso, la verdad, es que atenta en contra de toda lógica y atenta en contra de las máximas de la experiencia. Pues bien, aceptado este primer gran hecho, vuestra señoría, entendemos que hay un segundo gran hecho. El segundo gran hecho, vuestra señoría, que se ha logrado acreditar durante el transcurso de esta audiencia es que todo era falso. En primer lugar, Antorcha es falso. Y las características que da el señor Smith de cuáles son que tiene el programa o el software que él inventó, ya sea en su versión 1, 2, 3 o 4, es falso. En segundo lugar, la aplicación Tu Ubicación también es falsa.
Los parches de seguridad, perdón, implantados en su momento a generales de Carabineros y también a los miembros de la UEOE, también es falso. Y por lo tanto, toda la información que se dice haber recopilado con estas herramientas, entiéndase, antorcha, y tu ubicación, y que se plasman en informes de liberación, y que se plasman también igualmente en informes periciales, son todos falsos. Fundamos nuestra afirmación, vuestra señoría, en los siguientes antecedentes. Recordemos, vuestra señoría, y aquí necesariamente voy a hacer referencia a los últimos hechos acreditados durante la audiencia del juicio y así iré retrocediendo en el tiempo. Recordemos la última declaración, vuestra señoría, prestada en estrado del mismo señor Oces. En la última declaración que presta se le exhibe, ¿no es cierto?, una serie de documentos, las extracciones, conversaciones, perdón, toda la información que le había remitido el señor Marín a el fiscal Luis Arroyo, y aquí denotamos, nosotros mismos hicimos presentes ciertos antecedentes que denotan hechos que me parece que son indiscutibles o que son muy reveladores respecto de lo falso de los antecedentes que se dicen que se están extrayendo. En primer lugar, recordemos, hay un antecedente, hay un diálogo ahí entre una persona denominada Matute, ¿ya?, y otro interlocutor, y llamó inmediatamente la atención lo siguiente. Cada vez que había, supuestamente así funcionaba el programa, un interlocutor, por el nombre que fuera, que estuviera, ¿no es cierto?, guardado así ese nombre dentro del perfil de WhatsApp. Por ejemplo, Matute, había unos 2 puntos y después venía la conversación. Todo era igual, salvo en un caso, y incluso más de uno, pero al cual voy a hacer referencia ahora, era este. Matute le dice, necesito tal cosa efectivamente para poder realizar un atentado. ¿Estaban los 2 puntos en ese caso? No. Otra situación, vuestra señoría, es que cuando se relata la fecha de la extracción, todo se establece con 2 dígitos. Por ejemplo, 01 de agosto, 01 del 08 del 17 o del 2017. Y todo esto se repite igual. Esto está, insisto, dentro de los antecedentes que se le exhibieron al capitán Oce en su segunda declaración y última. Todos están igual, 2 dígitos de los días, 2 dígitos de los meses y los 4 dígitos del año. Sin embargo, en uno de esos, vuestra señoría, que lo hicimos presente, solamente se registra un dígito. Es decir, en vez de decir 0505, como lo venía diciendo en todo el listado hacia arriba, hay uno que dice 5. Segunda circunstancia, perdón, característica. Tercer lugar, vuestra señoría, se nos dice igualmente que no coinciden, en definitiva, ciertos antecedentes de los remitidos por el señor Marín a el fiscal Arroyo versus los que se plasman con posterioridad en el informe 130. Y esos son, vuestra señoría, cuando se describe, ¿no es cierto?, el término error que viene entre corchetes y después vienen los distintos diálogos, uno de esos tampoco estaba sin un corchete. Lo que quiero decir, vuestra señoría, que esto puede resultar un tanto rebuscado, pero en realidad demuestra un hecho bastante simple. Los sistemas informáticos no se equivocan. Cuando uno programa, en definitiva, que la fecha tiene que ir determinada con 2 dígitos de los días, 2 dígitos de los meses y igualmente los años, el programa siempre lo va a cumplir, siempre. Es una máquina, en ese sentido no se equivoca. Cuando dicen, en definitiva, que después del interlocutor va a venir, supongamos que todos estos son elementos plasmados o extraídos por antorcha, por lo tanto no están editados, estamos hablando de los que supuestamente se descargaban directamente a través del servidor y que de esa misma forma eran remitidos por Marín al señor Arroyo. Lo mismo ocurre con estas circunstancias. Si doy la instrucción dentro de la programación informática que cada vez después de la persona, que es el interlocutor, venga en 2 puntos, es imposible que en algún momento ese comando no se ejecute, porque el sistema no se equivoca. Lo mismo ocurre, vuestra señoría, con estas circunstancias del error, y en uno de esos errores, el corchete se echa de menos. El sistema, nuevamente, vuestra señoría, no comete errores. Los que cometen errores son los seres humanos. Los que cometen errores, vuestra señoría, dentro de tanta información que se dijo
que había sido extraída por huracán, es normal esperar que ocurran este tipo de errores. Pero denota algo que es innegable, denota algo que hay intervención humana dentro de estos documentos que supuestamente han sido descargados automáticamente de un sistema creado por un genio de la informática que ha quedado más que claro que por lo demás ni siquiera era programador o analista programador como decía ser. Por lo tanto, vuestra señoría, este es un hecho innegable. Este es un hecho evidente de que al ser el sistema cumplir único, no piensa el sistema, al cumplir simplemente el comando que se estableció en la programación, es imposible que hayan ocurrido este tipo de errores, y lo que demuestra inequívocamente que hay intervención humana, y la intervención humana es precisamente de aquellos que dicen que extrajeron esta información. Es decir, del señor Smith, del señor Oces, que trabajan en la Oficina de Informática Forense, y obviamente con el concierto y el acuerdo del señor Marín y, por cierto, del general Blue. Dentro de esta misma, segundo antecedente, dentro de estos que justifican la falsedad, dentro de esta misma información, vuestra señoría, proporcionada por el señor Oce, hay algo que, en su última declaración, hay algo que a nosotros nos parece relevante. Él, en su declaración, lo anoté textual, reconoce que fue él específicamente, cuando se está, entre comillas, investigando la supuesta filtración realizada por la colega Mónica Palma, dice que él ingresó los parámetros. Esos son los términos que utiliza. Él reconoce que yo, en definitiva, fui quien ingresó los parámetros del teléfono de Mónica Palma. ¿Qué se refiere con los parámetros? Porque se le consultó, en definitiva, ingresarlo al supuestamente antorcha con el objeto de poder descargar toda la información. Pero, en definitiva, sabiendo de que esto no era así, sabiendo que antorcha no funcionaba y no extraía nada, y sabiendo, en definitiva, vuestra señoría, que todo es inventado, todo es redactado, y dentro de esta redacción y edición se comete errores, está reconociendo, en definitiva, el señor Oces, que dentro de los antecedentes que se expusieron de Mónica Palma, el que lo hizo fue él. Sin lugar a duda. Él reconoce indirectamente, el subconsciente lo traiciona, al señalar que al él haber ingresado los parámetros del teléfono de doña Mónica Palma a un sistema que no existe, ¿ya? Está reconociendo implícitamente, vuestra señoría, que los antecedentes plasmados posteriormente en el informe de liberación, todo falso, fueron proporcionados y redactados derechamente con él. En tercer lugar, vuestra señoría, es en razón de la declaración prestada por el coronel en esa época Toiber, y de la cual fue testigo presencial el funcionario de la PDI, don Juan Cortés Ochoa, y teniendo en consideración igualmente los antecedentes proporcionados por el mismo señor Oce en esta última declaración, queda claro que los hechos con los cuales se elaboró el informe del atentado de Sotracer, ¿ya? Fueron redactados derechamente por él. Está claro, vuestra señoría, que la autoría, en definitiva, fue él, independiente de que fue otro oficial que con posterioridad realizó específicamente el informe propiamente tal, pero que señala a todas luces, ¿no es cierto?, que quien le proporcionó estos antecedentes o la información con las cuales se redactó el informe fue el mismo señor Oces. Volvemos a lo mismo, vuestra señoría, estábamos hablando del caso de Sotracer, volvemos a lo mismo respecto del informe 202, que en este caso fue materialmente confeccionado por a la época, teniente Pérez, pero quien relata específicamente el mismo, y en su declaración prestada igualmente ante el oficial señor Cortés Ochoa, quien le proporcionó todos estos antecedentes fue específicamente el señor, nuevamente, Oces. Es importante otro hecho igualmente que se deriva de estos antecedentes, dentro de este capítulo, señoría, que de todo es falso, es las circunstancias de que la denuncia por el supuesto hackeo de la PDI fue ordenada específicamente por el mayor Patricio Marín Lazo. Esto se desprende, ¿no es cierto?, vuestra señoría, de la misma declaración del señor Smith, y que presta en su momento en presencia de don Juan Cortés Ochoa. Es decir, una vez más,
se entregan antecedentes falsos con el objeto de poder justificar el no funcionamiento de la aplicación Antorcha, y no se encuentra nada mejor que tratar de echarle la culpa por esta circunstancia a la Policía de Investigaciones. Otro antecedente, el cual se nos permite concluir que todo es falso, esta sería la supuesta vulneración de correo del señor Marín Lazo. Nuevamente se desprende de la misma forma de lo que declaró el señor Cortés, y específicamente la declaración que en su momento se le tomó al señor Alex Smith. Igualmente, vuestra sería otro hecho, y aquí denota sin lugar a duda un ánimo mayormente doloso. Todos los otros son dolosos, pero este me parece que es evidentemente mucho más doloso, de la instrucción dada por el mayor Patricio Marín Lazo de sacar los discos duros. Cuando se entera, no sabemos cómo, digamos, pero sí es evidente que se entera de que van a ser allanados el día 26 de enero del 2018, el día 24 da la instrucción 2 días antes, en definitiva, de que se saquen los discos duros de los servidores que se encontraban al interior de la Oficina de Informática Forense de la UIUE Temuco. Y esto, ¿cómo lo sabemos, vuestra señoría? ¿Quién proporciona esta información? Y que no, es un hecho probado de la causa, nuevamente por la misma declaración del señor Smith, y que es escuchada y relatada en estrados por el señor Cortés Ochoa. Esto, además, vuestra señoría, es concordante con un chat que fue expuesto materialmente dentro de la prueba del Ministerio Público, específicamente el chat de fecha 24 de enero del 2018, en donde el señor Oces le responde al señor Marín y dice, comillas, textual, mi mayor lista migración de servidores. Es decir, el 24 se da la orden, y el mismo 24, como todos sabemos que el señor Oces es un muy buen oficial que cumple todas las órdenes que se le da, el mismo día ejecuta la orden y dice, en definitiva, que la orden que dio respecto de la migración, llama migración en definitiva a sacar los discos duros, se ha cumplido de los servidores que estaban dentro de la Oficina de Informática Forense. Por cierto, vuestra señoría, es evidente entonces que hay discos duros que salen de la Oficina de Informática Forense, y uno se pregunta lícitamente, bueno, ¿dónde fueron a parar esos discos duros? Y aquí es importante, vuestra señoría, la información que nos proporcionó la funcionaria de la PDI, doña Andrea Sandoval, y que establece que al momento en que se realiza el allanamiento del domicilio del profesor Smith, se encontró al interior del mismo 5 discos duros, ¿ya? Que, por cierto, que coinciden con las características de los PC que se encontraban al interior de la unidad de informática forense de la UIOE de la Araucanía. Igualmente, doña Andrea Ormazábal nos relata esta circunstancia de lo que vio en la bodega de la UIOE en el momento en que se realiza el allanamiento. Algo realizado, aparentemente quedó un computador o un gabinete que no se habían alcanzado o se habían olvidado de poder extraer el disco duro, y se ve un gabinete vacío con una herramienta que da cuenta que había sido recientemente extraído el disco duro, con el destornillador al lado, dando cuenta específicamente de que la información que proporciona Smith en su declaración, que tanto se discutió en qué tenor dio esa declaración, pero en donde reconoce mayormente los hechos, tiene asidero y es acorde con otros antecedentes probados durante el curso de la investigación. Es él el que dice que Marín da la orden, pero son funcionarios de la PDI quienes verifican que discos duros fueron encontrados en el domicilio de Smith, que él mismo dice y reconoce que se llevó esos discos duros que eran de la Oficina de Informática Forense a su domicilio. Por lo tanto, esto da sustento a la información y a esa declaración específicamente del señor Smith. Da sustento igualmente, es un hecho que acredita y que es acorde, se encuentra conteste con lo informado por Smith, el hecho de que este gabinete se ha encontrado a medio de desarmar en una bodega de la misma UIOE. Acorde igualmente, vuestra señoría, a este gran capítulo que denominamos de que todo es falso, está la instrucción que le da específicamente el señor Oces a el profesor Smith de borrar todo lo que estuviera en el hosting, ¿ya? Específicamente, cuando se sabe definitivamente que ya se va a producir el allanamiento, se sabe en definitiva cuál es la actitud
de la Fiscalía después de haberse develado el hecho de que todo era falso, de que se ha despachado una instrucción a la Policía de Investigación y que la Policía de Investigación derechamente tiene que cumplirla, ¿qué es lo que en definitiva hace el profesor Smith? Efectivamente lo borra. Y eso está acreditado, se acreditó, ¿no es cierto?, por la misma declaración del señor Smith, relatada por el señor Cortés, pero también por este señor que es el dueño de la empresa de hosting, que es el señor Casa Mayor, quien relató específicamente los mismos antecedentes. Lo que fue en definitiva borrado era la dirección uchile.cl desde el interior del mencionado sitio en definitiva de hosting.cl. Otro antecedente dentro de lo que hemos señalado, vuestra señoría, que es todo falso, está el hecho, y que lo damos por hecho probado, de que OCES, bajo esta misma circunstancia, ¿no es cierto?, del develamiento, en donde ya se sabe que no hay manera de ocultar todo lo que llevaban hecho por meses, le solicita el teléfono al señor Smith para destruirlo. Aquí quiero unir los antecedentes con otros antecedentes de la prueba rendida en el juicio. OCES es un buen funcionario. OCES es un especialista en inteligencia. OCES cumple todas las órdenes que se le da. Pero esto de destruir evidencia no es primera vez que lo hace. No es primera vez que se le imputa por un hecho similar, independiente de cómo haya terminado la causa. Se le imputó derechamente al punto de que se le abrió un proceso en justicia militar precisamente por destruir un libro de guardia, y ahora él nuevamente hace un requerimiento a un subalterno, aquel que tiene menos grado que el profesor Smith, que fue contratado precisamente a instancias del mismo señor Ose, de que destruya ahora no un libro de guardia, sino que el teléfono. ¿Y qué es lo que finalmente ocurre? Fíjese, vuestra señoría, para dar contexto, esto se deriva igualmente de la declaración del señor Smith, y una vez más tiene asidero y se corrobora por otros antecedentes de prueba rendidos durante la audiencia de juicio. ¿Qué es lo que se acredita? Se acredita que efectivamente, vuestra señoría, el profesor Smith no destruyó su teléfono, pero sí borró mensajes de su celular. Así lo describió con precisión el perito don Norberto Matus al momento en que se refirió a la prueba pericial, al informe pericial número 38 del 2018. Por lo tanto, Smith también cumple la orden. Quizás no al pie de la letra, pero sí cumple la orden de destruir parte de la evidencia que se encontraba al interior de su teléfono celular. Pero a su vez, OCES no solo se lo exige a Smith, sino que también se lo exige a sí mismo y ejecuta esta labor también de destrucción de evidencia. ¿Por qué? Porque él se acreditó durante el transcurso de la audiencia de juicio oral que el capitán OCES formateó su celular, por lo tanto borró toda la información que estaba antes del formateo, y además formatea también el notebook con el cual trabajaba y que se le había sido asignado, ¿no es cierto?, para que cumpliera las labores dentro de la Oficina de Informática Forense. ¿Y cuándo se realiza esto? Esto sería el día 26 de enero del 2018. Fecha importante y relevante porque es el mismo día en donde se produce el allanamiento. La escena no es muy difícil de imaginarse cómo se realizó. Mucho personal de la PDI afuera del UIOE, no queda otra más alternativa que sacar los discos duros que quedan, no queda otra más alternativa de destruir el teléfono o borrar lo más que se pueda, no queda otra alternativa más que formatear el teléfono y formatear el notebook. Esto, vuestra señoría, fue plasmado así por los peritos don Francisco Ortiz y don Alexander Moreno, que lo reprodujeron respectivamente en los peritajes número 6, 2018 y número 5-A del 2018. Por otro lado, vuestra señoría, otro de los hechos que denotan, bueno, ¿y por qué? Me digan lo más importante. Todos los antecedentes son fidedignos. Si Antorcha funciona, si Antorcha existe realmente y ha sido creada por un genio informático que hemos tenido la suerte de descubrir, ¿para qué borrar? ¿Para qué borrar? ¿Para qué borrar información? Yo borrar información. ¿Para qué yo dar la instrucción que subalternos borren la información? ¿Para qué Marín da la instrucción de sacar los discos duros, sacarlos derechamente de la UIO y llevarlos a otro lado?
Smith no encuentra nada mejor, la peor idea, llevarlo a su domicilio, tratar de sacarlo de alguna forma rápidamente, dejando los vestigios de esa información. ¿Para qué? Si es auténtico. ¿Para qué si funciona? ¿Para qué si es una herramienta real? La verdad, esto sería que la única respuesta lógica, y volvemos a lo mismo, pensar lo contrario y concluir lo contrario atenta en contra de los principios de la lógica, porque la única respuesta lógica es que se hizo para borrar evidencia que da cuenta de la comisión de ilícito, para borrar evidencia que da cuenta de algo que a esta altura es innegable, de que todo era falso, para borrar toda aquella evidencia en donde es evidente que todas las conversaciones se crearon y dentro de esa creación de conversaciones, obviamente, como todo ser humano, cometieron errores. Para borrar toda la evidencia de vuestra señoría en donde se podía acreditar que esto simplemente eran informaciones remitidas desde un correo a otro, al cual se le daba el nombre de servidor, que después se lo enviaba a otros distintos destinatarios, pero que en realidad no había ningún sistema informático que extraía mágicamente, tal como si fuera un espejo, nada. Por lo tanto, esto es acorde, estas conductas y estas acciones son acordes específicamente con que todos los hechos plasmados y que se derivan de esta información o esta supuesta información de Antorcha y tu ubicación es falsa. Siguiendo, hay otro antecedente igualmente, vuestra señoría. Respecto de los pericias realizadas por la PDI, quedó claro igualmente un antecedente bastante relevante. ¿Cómo supuestamente funcionaba tu ubicación? Tu ubicación funcionaba detectando, ¿no es cierto?, redes de Wi-Fi, después yendo a ese router que había detectado estas específicamente redes de Wi-Fi, router que se encontraría precisamente dentro de la empresa Sotracer, y ahí mágicamente poder extraer todos los números de teléfono que se habían conectado a ese router y poder establecer a quienes pertenecían y así tener o posicionar en el sitio del suceso, específicamente el atentado, los caminos de Sotracer, a determinadas personas. Pero, ¿qué ocurre? El mismo señor Cortés Ochoa, funcionario de la PDI, quien realiza la incautación de este router, concluye y da la información de que el router no tenía esa capacidad técnica. Es decir, el router no almacenaba los números telefónicos. Por lo tanto, si el router no almacena los números telefónicos, pero por otro lado se dice que sí los almacena y que de ese almacenamiento pudimos obtener una serie de teléfonos de personas que ahora tienen la calidad de imputado en ese atentado, es evidente, vuestra señoría, que lo informado en su momento, ya sea como informe pericial o como informe de liberación, es total y absolutamente falso porque es técnicamente imposible. Y aquí entramos, en definitiva, a uno de los tres pilares que son los conocimientos científicamente afianzados. No se podría transgredir los conocimientos científicamente afianzados porque esos conocimientos nos permiten concluir que técnicamente lo que se dice que se podía hacer con ubicación, específicamente con el router de Sotracer, era física y técnicamente imposible. Lo cual nos lleva nuevamente a concluir que todos los antecedentes derivados del atentado de Sotracer son falsos porque el hecho madre, es decir, de cuál fue la forma de la cual se pudo obtener esta información, es falso porque no se podía realizar. Pues bien, entramos ya derechamente, vuestra señoría, a los antecedentes más concretos, ¿no es cierto?, de falsedad, cuál es la incorporación de mensaje falso al interior de diversos teléfonos inteligentes incautados a diversos imputados durante el transcurso de la investigación. Quedó acreditado, vuestra señoría, específicamente por la declaración del perito don Francisco Quesada y que se plasmó en el peritaje número 5-2018, que lo encontrado en el teléfono Samsung, específicamente estos dos TXT al interior supuestamente de la aplicación Facebook y un TXT al interior de WhatsApp son falsos. ¿Y por qué, vuestra señoría? Son falsos y en esto los peritos, todos los peritos, definitivamente me estoy remitiendo a este, pero todos los peritos que analizaron la evidencia llegan a la misma conclusión. Por una razón bien sencilla, no es la forma en que la aplicación almacena los mensajes y no es la ruta. Así es simple. O sea,
Facebook no almacena los mensajes de esa forma y no lo almacena tampoco en esa ruta. Y además, en el caso de este teléfono, el hecho es más grosero todavía. Y esto denota incluso lo burdo de toda esta maquinación y de todas las acciones desplegadas por los imputados principales, entiéndase el señor Smith, Oces, Marín y Blue, además de quienes les colaboraron específicamente en cada caso los funcionarios de la OCAR. Es burdo porque en este caso en particular, además, no obstante que se señala que tenía instalada la aplicación Telegram, quedó claro que no tenía instalada ninguna de esta aplicación, por lo tanto era imposible poder arribar a estas conclusiones que se informaron originalmente. Este teléfono, si no lo dije, pertenecía a don Martín Curiche y había sido precisamente uno de los incautados, ¿no es cierto?, el día 23 de septiembre, por específicamente el teniente Geiser, que ha de unirse esto, ¿no es cierto?, con los demás antecedentes proporcionados por los demás medios de prueba. Es relevante, a nuestro entender, vuestra señoría, en este caso, me haré cargo más adelante respecto al hecho imputado derechamente a Oce, Marín y Blue, pero me parece importante destacarlo inmediatamente. Geiser incauta, ¿no es cierto?, este teléfono aproximadamente a las 3 de la tarde y con posterioridad se entrega, eso está acreditado, a las 23:15 en la oficina de guardia de la UCAR al señor Moscoso. Pero es innegable que en el tiempo intermedio a quien le entregó el teléfono fue específicamente el mayor Marín. Y quien le devuelve el teléfono con posterioridad es también el mayor Marín. Es decir, hay una instancia en donde el mayor Marín, en compañía y estando, ¿no es cierto?, a su cargo, el señor Rossi y el profesor Smith, tienen el teléfono a su disposición para poder, en definitiva, inocular mensajes falsos al interior del mismo. Otro de los hechos, vuestra señoría, al cual debo hacer referencia, es específicamente, guarda relación también con el atentado a la empresa Sotracer y que se plasma, ¿no es cierto?, por los requerimientos de la Fiscalía de San José de la Mariquina, específicamente me refiero al oficio 1045. Nuevamente, antecedentes que nos permiten concluir que todo lo desarrollado es falso. ¿Por qué? Cobra importancia y relevancia en este acápite en particular la declaración prestada por el mayor Espergel, ¿Qué es lo que dice? En definitiva, en el momento en que se le entrega el oficio 1045, él tiene que realizar una labor de revisión propia del cargo que ejerce, ¿no es cierto?, al interior de la OCAR. Pero la verdad es que no lo dejan realizar. No dejan y él dice en su declaración por qué. Es más, ni siquiera es voz, sino que lo dice derechamente una crítica en contra del personal de inteligencia. Quería revisarlo porque la información obtenida en este informe, el 1045, había supuestamente sido obtenida con herramientas o tecnologías que no eran de la OCA. Ellos no tienen tu ubicación, ellos no crearon tu ubicación, perdón, ellos no valoraron tu ubicación. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual tenía que revisarlo. Y se lo dijo a más de algunas personas que tenía que revisar específicamente bien porque lleva la firma de él. Sí, obviamente no es algo menor y me parece que obra o actúa conforme o acorde a la autoridad o al cargo que ejerce. Tiene que revisarlo para verificar que efectivamente está bien. Pero como está demorando mucho, como está demorando efectivamente la revisión, como eventualmente puede empezar a efectuar reparos respecto de la información que se plasma en el informe, ¿qué ocurre? Comienza a recibir los famosos llamadas o telefonazos en primer lugar del señor Oce. Esto es lo importante, vuestra señoría. Siempre se repiten las mismas personas imputadas. Recibe un telefonazo del señor Oce. Hace valer su grado, porque él es mayor, Oce es capitán, y en definitiva lo desecha. Recibe después un telefonazo del señor Marín, quien, haciendo presente, vuestra señoría, específicamente, y dejando entrever la influencia que tiene con el general Blue, la llegada que tiene con el general director, le dice en definitiva que no trabe los procesos de inteligencia y que firme de una buena vez el informe para que se remita a la Fiscalía. Cosa que también, obviamente, y dice derechamente, utiliza el término de que se sintió amenazado por el señor Patricio Marín Lazo. Obviamente, porque no quieren, vuestra señoría, que la información por ellos proporcionada, recordemos que toda esta información fue entregada por el capitán Oces para la elaboración del respectivo informe,
sea cuestionada, sea revisada de alguna forma, sino que simplemente salga el informe de una buena vez. Tuvo que llamarlo un oficial de mayor rango que él, que era el coronel Toiber, para que efectivamente diera única y exclusivamente, vuestra señoría, aquel primer hecho al cual hicimos referencia cuando partimos esta intervención. Dar cumplimiento estricto a una orden que se le dio. Toiber derechamente le da la orden. Firme el informe y remítalo a quien tiene que ser remitido, que es lo que finalmente hace. Esta intervención, vuestra señoría, de todos los funcionarios de la UEOE, ¿qué es lo que denota? Denota precisamente lo mismo que estamos diciendo, vuestra señoría. No podemos ponernos en ninguna situación de riesgo que ponga, valga la redundancia, en riesgo la información proporcionada dentro de los informes que se proporcionan por la inteligencia al Ministerio Público. Y para eso, vuestra señoría, están dispuestos incluso a amenazar a oficiales de igual o incluso mayor jerarquía de la que ellos mismos tengan. A eso llegan incluso, a eso llegan específicamente tanto el señor Oroces como el señor Marín Lazo. Otro antecedente, vuestra señoría, que nos parece relevante es la proporcionada por el fiscal Arroyo, Luis Arroyo Palma, que dice, en definitiva, dentro de las varias cosas, ¿no es cierto?, que dice, pero ¿cuál es el hecho probado? Que afirmamos que es, sin lugar a duda, un hecho probado y que se deriva de su declaración, es que el señor Marín oficia, en definitiva, en los hechos ante el Ministerio Público y también ante funcionarios judiciales, específicamente la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. Él oficia prácticamente como jefe de unidad. Él oficia prácticamente como quien entrega la información respectiva. Él gestiona la autorización de las órdenes judiciales. Con quien habla específicamente el señor relator de pleno es con Marín. Y esto se desprende de la información proporcionada por don Roberto Herrera, diciendo incluso en su declaración que entendía que Marín era quien estaba a cargo de la referida unidad. Misma información que proporciona Arroyo diciéndole en términos coloquiales que incluso a Toiber ni siquiera se le veía ya en la fiscalía, porque era con Marín con quien tenían el trato y línea directa. Lo que demuestra, vuestra señoría, específicamente dentro de la asociación ilícita, el trato preferente o el poder que se le da al superior, en este caso el general Blue, y que le permite verse ante personas externas a Carabineros como quien puede incluso ejercer más mando de aquel que verdaderamente lo tiene por las líneas tradicionales o institucionales de Carabineros de Chile. Otro de los hechos, vuestra señoría, que nos parece relevante afirmar es que se encuentran acreditados dentro de este gran ítem de que todo es falso, ¿no es cierto? Es la información proporcionada por la mayor Francisca Aros Sierra Alta, específicamente plasmado en su oportunidad en el peritaje número 963. ¿Y qué es lo que nos dice? Esto es importante, vuestra señoría, porque relata, en definitiva, una especie de evolución que describe el profesor Smith dentro de las 3 entrevistas que tienen con él los días 5, 6 y 9 de febrero del año 2018. Dice que al principio parte, y Smith lo reconoce así, los acuerda igualmente con la declaración del mismo, prestada ante el oficial de investigación al cual ya hice referencia, parte, ¿no es cierto?, como que hubiera sido un phishing, muta con posterioridad o como que hubiera sido un malware, pero tiene ciertas características que son destacables. En primer lugar, actúa según la información que él mismo da en tiempo real, es decir, como un espejo, es decir, a modo tal que desde el momento que la misma persona está escribiendo, la aplicación que por él crea le permitía estar viendo y descargando casi en el mismo momento en que se iba realizando cuáles eran las conversaciones que se tenían. Pues bien, ¿qué es lo que concluyen dentro de los antecedentes que ellos pudieron, que esta perito específicamente pudo observar? Las circunstancias de que específicamente no se trata de ningún malware, no pudieron precisar ni siquiera que se tratara de un software, por lo tanto, si ni siquiera es un software, mal puede ser un software malicioso, que es
específicamente un malware. Y que, en definitiva, los antecedentes proporcionados por Smith permiten concluir que tiene solamente un conocimiento de usuario básico y que las explicaciones que dan hasta en cierto punto resultaban, por decirlo menos, contradictorias o incluso en alguna oportunidad hasta ridículas. Es la misma mayor, igualmente Francisca Aro Sierralta, quien entrega la información y que afirmamos que se trata de un hecho probado dentro de la audiencia, de esta audiencia de juicio oral, de que por lo demás no hay coincidencia entre estos supuestos mensajes y mensajes en formatos TXT versus los que se plasman posteriormente en los informes, y da una serie de detalles. No quiero agotar el chupón respecto de cuáles son las cosas en las cuales no coinciden. Bueno, esto denota una vez más, vuestra severidad, de que se trata de información que siempre es editable y que dentro de esa edición, ¿no es cierto?, en esa reacción o modificación, como se le quiera, se cometen errores en los cuales con posterioridad no coinciden ni siquiera esta supuesta información descargada de los servidores con los que se plasmaron en los informes 130 y siguientes. Otro de los antecedentes, vuestra señoría, que damos por hecho probado es que el señor Smith, vuestra señoría, no solo entregó antecedentes falsos diciendo que era programador o analista programador, sino que también dijo serlo. Y esto se plasma por la declaración de doña Francisca Aro Sierralta, pero además por el video. Debemos recordar que una de estas sesiones, o más de una, fueron grabadas específicamente por estos peritos, la señora Aro Sierralta y compañía, y en esas pudimos escuchar que derechamente cuando se inicia, en definitiva, se le pregunta, en definitiva, cuál es su profesión, y él dice ser programador sin ningún tapujo, ¿ya? Y por lo tanto, dentro de esta experticia o esta capacitación o esta formación como programador que tiene, fue capaz de realizar antorcha en sus versiones 1, 2, 3 y 4, y que, como ya está más que claro, es un hecho falso. Es decir, no solo se entregan antecedentes, proporcionan antecedentes falsos a Carabineros para poder obtener una contratación, sino que ante cualquiera que quiera saberlo y ante cualquiera que sea importante convencerlo, se dice que en definitiva tiene, o se trata de aparentar, sí tiene las competencias técnicas para poder crear un programa de la naturaleza que dice que creó. Estos mismos antecedentes, vuestra señoría, se desprende la misma información dada, ¿no es cierto?, por el señor Smith, de esto de que era un phishing, de que después muta a un malware, de que los archivos cuando se intervenían los teléfonos dejaban unos, valga la redundancia, unos archivos residuales, como que esto casi, volvemos a lo mismo que señalamos con anterioridad, el programa lo hace solo, ¿ya? Eso es físicamente imposible, vuestra señoría, porque el programa, como todo programa, hace única y exclusivamente lo que le dice el programador que tiene que hacer. Es imposible que hayan generado archivos residuales. Eso atenta en contra de los conocimientos científicamente afianzados. Es pedirle que por obra de magia el sistema, porque pensó supuestamente por sí mismo, estamos hablando en época en donde no está desarrollada la inteligencia artificial como lo está hoy en día, por sí misma realizó ciertas acciones. Pues bien, el programa, por lo demás, él tampoco dice que haya generado o creado comandos dentro de su programación para que se haya generado estos archivos residuales, sino que él siempre lo dice de que prácticamente por una especie de obra de magia, que es precisamente lo que critican los peritos dentro de los cuales está Aro Sierralta, se haya producido este fenómeno, nadie sabe por qué, por obra de magia o por la divina providencia, de estos archivos residuales, tratando de justificar una vez más de una forma burda y tratando de ocultar, mejor dicho, de una forma burda, la verdad y la realidad, que es que estos mensajes TXT habían sido copiados y pegados al interior de los teléfonos que habían sido incautados a las diversas personas en los distintos hechos que son materia de esta causa. Sus señorías, esto nos permite concluir derechamente que como segundo gran hecho, y como ya señalamos que se encuentra totalmente acreditado, de que efectivamente todo, pero absolutamente todo,
es falso desde el momento de la creación de la herramienta misma a los productos que se obtuvieron con esta. Pues bien, sobre este punto y sobre estos dos grandes hechos a los cuales primero hemos querido hacer referencia a vuestra señoría, quiero establecer con precisión los hechos respecto de los cuales se encuentra acreditada ciertas acciones que nos permiten establecer participación punible respecto de los 4 imputados principales, entiéndase el señor Smith, entiéndase el señor Oces, el señor Marín y específicamente el general Blue. Respecto del señor Smith, ya he dicho suficientemente cuáles son los hechos a los cuales hemos hecho referencia. El mismo establece y proporciona una serie de antecedentes. En ese sentido, en algún momento de la investigación efectivamente colaboró y proporcionó todos estos antecedentes de qué fue lo que dijo Smith, qué fue lo que le dijo Oces, que borrara, que destruyera, etcétera, etcétera, que se sacaran los discos duros, estos mismos discos duros que se encontraron en su domicilio, etcétera. Esos hechos no los voy a repetir. Preciso ahora específicamente respecto de el señor Oces. En primer lugar, vuestra señoría, hechos que se tienen por probados. Me remito únicamente y muy breve a lo que ya indiqué. Es un buen oficial, cumple con todas las órdenes e instrucciones que se les da, sorprendentemente estaba en cualquier sitio del suceso antes de cualquier otro, información o hecho que se tiene por acreditado vuestra señoría por, a modo de ejemplo, por la declaración del testigo don Naví Sosa. Segundo hecho acreditado vuestra señoría, la relación cercana y prácticamente confidente que mantiene el señor Oces con el señor Marín y que se traduce en definitiva en las circunstancias de que en razón de esta misma relación que tiene con Marín es que es traído a específicamente de las labores en las cuales está ejecutando, ¿no es cierto?, en otra unidad a la UIOE de la Araucanía. En tercer lugar, vuestra señoría, la relación específica y cercana que mantiene el señor Oces con Blue. Es un hecho con el general Blue, es un hecho acreditado ya en la causa. Y aquí hay algo no menor, vuestra señoría. ¿Cómo se acredita esto? Esto se acredita por la declaración, ¿no es cierto?, de la suboficial doña Marta Valderrama, que oficia en definitiva de secretaria del señor Gonzalo Blue al interior de la DINIDICAR. Y que dice, porque ella dice en definitiva claramente, recordemos que es un testigo de la defensa, y claramente como testigo de la defensa es evidente su intención de ayudar a su ex jefe, cuál es el señor Gonzalo Blue. Pero dentro de los antecedentes de este ánimo evidente de querer ayudar, entrega ciertos antecedentes que son indiscutibles. Dice que no solamente tenían conversaciones directas y iban y se encerraban y tenían reuniones con Blue a puerta cerrada, el señor Oces, sino que también el mayor Marín. Pero cuando se le pregunta, bueno, ¿quién más? Porque supuestamente esto era algo habitual dentro de las labores propias como general director nacional de inteligencia. No es capaz de nombrar uno solo. No es capaz de nombrar ningún solo otro capitán que haya tenido la posibilidad de hacer lo que hacía Oces. Ir directamente donde el jefe máximo de inteligencia, encerrarse a puerta cerrada, sin que nadie pueda saber qué era lo que se conversaba, sin que nadie pueda saber cuál era el resultado específico de esas reuniones que se realizaban a puerta cerrada. Aun cuando se trató de decir que hubo otros capitanes que lo hacían, vuestra señoría, lo cierto es que no se encuentra acreditado el nombre de ninguno o de ningún otro capitán que haya realizado exactamente lo mismo. Y esto denota, en definitiva, vuestra señoría, lo que veníamos diciendo desde un comienzo. Hay una situación anómala. Hay una situación que no es acorde y que no se condice con las actuaciones realizadas por ningún otro oficial, por ningún otro capitán a nivel nacional. Solo la realiza él. Solo tiene la posibilidad de hacerla él. Y eso es más acorde a vuestra señoría, conforme a las máximas de la experiencia y los principios de la lógica, porque precisamente no solo hay un concierto especial entre él y el señor Blue, sino que derechamente hay una asociación para la producción de todos estos antecedentes falsos que se fueron proporcionando durante el transcurso de la vida útil de esta UIOE con el señor Smith como protagonista. Otro antecedente de vuestra serie, cuarto creo que, es que además el señor Oces, y hecho probado, se le nombra como jefe de la oficina informática forense.
trabaja en una oficina a puerta cerrada con el profesor Smith, una oficina a la cual nadie puede ingresar, una oficina que cuando él no está se maneja con llave que maneja única y exclusivamente el señor Oces. Es decir, en definitiva, se envuelve toda su labor dentro de un secretismo, puesto sería que no es necesario realmente, si yo estoy trabajando con una aplicación real y estoy realizando acciones que no tienen por qué ser a ese nivel, tomando ese tipo de medida, ¿verdad?, al interior de una unidad de inteligencia. Quinto lugar, se encuentra acreditado por los dichos del mismo señor Oroces que fue él quien, dentro de sus dichos, ingresó los parámetros del teléfono de doña Mónica Palma a este supuesto sistema antorcha inexistente y con la cual se habría podido descargar toda esa información comprometedora de la misma funcionaria de la Fiscalía y dentro de lo cual, a nuestro entender, es evidente que lo que está reconociendo es que la información creada de estos supuestos mensajes fue realizada única y exclusivamente, en este caso, por el mismo señor Oces. Sexto lugar, hecho probado, los antecedentes con los cuales se confecciona el informe de Sotracer fueron realizados únicamente por el señor Oces, quien entrega esta información a otro oficial para que posteriormente se materialice la confección del informe. Lo mismo ocurre, número 7, con el informe Sotracer. Perdón, señoría, con el informe número 202. Toda la información proporcionada en este caso y relativa a la supuesta filtración de Mónica Palma a alguien de la ANI y de ahí ese de la ANI al señor Yaitul igualmente fue confeccionada y entregada por el señor Oces. Esto se desprende derechamente de la declaración entregada por el teniente Pérez y que fue relatada por el oficial de la PDI, don Juan Cortés Ochoa. Octavo antecedente, vuestra señoría, hecho probado, la respuesta que le da el señor Oces por mensaje, el chat de fecha 24 de enero del 2018, dirigido al señor Marín, y que dice, comillas, mi mayor lista, la migración de servidores. Es decir, después de la instrucción, según nos informó Smith, después de la instrucción de Marín de hacer, en definitiva, desaparecer los servidores, el mismo 24, cumpliendo la orden casi inmediatamente, Oces le señala que esta lista la migración de los mismos. Chat de fecha 24 de enero, incorporado como otros medios de prueba por el Ministerio Público. 9. Oces es quien le da la instrucción al profesor Smith para que borre el hosting ¿no es cierto?, esta dirección de uichile.cl. Información que es proporcionada por Smith a el señor Cortés Ochoa y por Cortés Ochoa al Tribunal de Vuestra Señoría. Es Oces quien le pide, 10, es Oces quien le pide a Smith, hecho acreditado, su teléfono para poder destruirlo, lo que finalmente Smith no hace, pero que sí borró conforme a los antecedentes a los cuales ya hemos hecho referencia. 11. Smith borra su teléfono, lo formatea, perdón, Oces borra su teléfono, lo formatea y hace lo mismo, en definitiva, con su notebook, según se desprende de los peritos Francisco Ortiz y Alexander Moreno. 12. Oces llama, como ya indicamos igualmente, a el señor Sperger, específicamente para que apure si esto es verdaderamente lo impensado, vuestra señoría, esto en tiempos normales, yo la verdad no vi nunca, en la época en que me tocaba estar en el Consejo y tampoco cuando fui fiscal, no vi nunca que un oficial de mayor rango llamara a otro de mayor rango para apurarlo. Nunca, si esto no existe, esto no se produce. Pero ¿por qué él se siente con la autoridad? Y ni siquiera con la autoridad, sino que él, ¿por qué se siente con la espalda, con el respaldo para poder hacerlo? Más encima alguien que es jefe de unidad o está a cargo, digamos, de uno de los departamentos al interior de la OCAR y le dice derechamente que en buenos términos como sea, pero ni siquiera eso se hace al interior de Carabineros. Llamar a un superior jerárquico para decir apure esto o apure esto otro. Pero él sí lo hace y demuestra una vez más que puede hacerlo porque pertenece a un grupo en ese momento de élite, o ellos entendían que era de élite y que podían hacer en definitiva lo que quisieran. Estos son los hechos concretos específicamente que estimamos que se encuentran acreditados específicamente respecto del señor Oces. Respecto al señor Patricio Marín Lazo, en primer lugar, vuestra señoría, ya lo dijimos, muy buen oficial, cumple todas las órdenes, se desprende de la información de don Víctor Hugo Herrera Pintor y del general Naví Sosa.
En segundo lugar, es él quien le manda los supuestos primeros informes de extracción o los primeros textos, conversaciones extraídos por Antorcha a el fiscal Arroyo. ¿Con el objeto de qué, vuestra señoría? Con el objeto de, en esto es innegable una circunstancia, es una operación de inteligencia. Sin lugar a dudas es una operación de inteligencia. Dentro de esta operación de inteligencia se busca, ¿no es cierto?, el acercamiento con personas clave para poder obtener fines que se quieren lograr. Entiéndase el fin último, detención de personas que ellos entienden participan en atentados y poder darle de una buena vez solución a problemas de los atentados reiterados en la Araucanía. Por lo tanto, necesita tener un contacto, necesita convencer, necesita hacerle creer al fiscal con quien en muchas otras oportunidades ha trabajado Luis Arroyo Palma, de que efectivamente tienen un ingeniero que aparentemente lo quería la NASA y también los rusos, pero ellos lo lograron capturar y que ha creado esta aplicación y le va mostrando una serie de antecedentes que con posterioridad ha quedado claro que son todos falsos. Esto no solo se acredita por los peritajes del Ministerio Público, sino que también se acredita por la pericia de don Raúl Muñoz, que entregó específicamente, me refiero a todo el chat 17 proporcionado por la defensa del señor Gonzalo Blue. En tercer lugar, y esto es una piedra angular dentro y que nos permite concluir que sin esto no se habría podido desarrollar ni realizar nada, ningún informe de liberación falso, ningún peritaje falso, nada. Hecho probado, la estrecha relación que tenía el señor Marín con el general Blue, la estrecha relación que tenía el señor Marín, mayor Marín, con el general director de Carabineros Bruno Villalobos. Volvemos nuevamente a la declaración de doña Marta Valderrama. En definitiva, a pesar de sus intentos desesperados de poder acreditar o de tratar de convencer al tribunal de vuestra señoría de que esto era normal, el hecho cierto es que el único que tenía esta prerrogativa de llegar a Santiago, entrar a la oficina de Dinicar, tener reunión a puerta cerrada prácticamente cuando él llegara y a la hora que quisiera, era el señor Marín. Ningún otro mayor en todo el país tenía la facultad de hacer lo que hacía Marín. Es un buen oficial, nunca ha tenido ningún reclamo, es un hombre reservado. Por lo tanto, ¿es un mal oficial que puede creer, es un patudo en definitiva, que puede creer que puede ir y llegar cuando quiere? No. Pensar eso, vuestra señoría, atenta en contra de las máximas de la experiencia y los principios de la lógica. Lo hace, vuestra señoría, porque se le dio la autoridad para hacerlo. Y el único que le pudo haber dado la autoridad para hacerlo son los jefes de servicio. En este caso, el general Gonzalo Blue, y por cierto que el general director Bruno Villalobos, que podríamos entender, vuestra señoría, que tiene o que podría eventualmente tener participación y responsabilidad en estos hechos, pero la participación o responsabilidad que eventualmente podría tener el número 1 del servicio en ningún caso borra la participación y responsabilidad y el reproche penal que merece el número 2, por así decirlo, que es el señor Gonzalo Blue. Por lo tanto, de este hecho acreditado, es decir, que tiene un trato personal, que habla directamente con él, por encima incluso, antes incluso de darle cuenta a su superior jerárquico, que es el señor Toiber, al jefe nacional de inteligencia, que era el señor Lopresti, sino que habla en forma directa, tiene la autoridad para hacerlo, se pueden derivar otros antecedentes, otros hechos probados. ¿Cuál es el hecho probado, vuestra señoría? Es que forma parte del grupo de élite. Forma parte, en definitiva, de esta asociación en la cual se maneja información reservada dentro específicamente de solo 3. Si en ese sentido uno podría decir que como operación de inteligencia está bien pensado. Hay solo 3 oficiales dentro de esta asociación o este grupo de élite que derechamente nos quedó claro que es una asociación ilícita. El máximo de la inteligencia, el señor Blue, el mando medio mayor, por así decirlo, mayor Marín, y el ejecutor, que es el capitán Oces. Cuarto hecho, vuestra señoría, Marín tiene las facultades de dictar que no se hagan ciertas cosas al interior de una unidad dentro de la cual él no manda. En la UIOE, ¿quién tenía el cargo, por así decirlo, visible para todos,
o para el común de los mortales era el señor Toiber, en esa época coronel, posteriormente ascendido a general. Pero no es Toiber quien dice, se puede trabajar aquí, se puede trabajar allá, hagan esto, no hagan esto, sino que es Marín. Tiene la facultad de prohibir, en definitiva, es un hecho acreditado de la causa, que tuvo la facultad, y lo hizo derechamente, de prohibir el acceso a la oficina de informática forense. Pero no solo eso, tiene además la facultad, y lo hizo, de prohibir cualquier comunicación de cualquier otro oficial o de cualquier suboficial con el genio que tenían prácticamente recluido dentro de esta oficina de informática forense, que era el profesor Smith. Esto denota, en definitiva, vuestra señoría, que si es que se puede hacer lo que hizo, por encima incluso de su mando directo, que era Toiber, esto denota que pertenece a este grupo selecto por el cual tiene ciertas prerrogativas que ningún otro mayor tiene, ¿ya? Que es dar incluso órdenes al interior de una casa en donde él no manda, porque el que manda derechamente es Toiber. Esto se acredita específicamente, como ejemplo, con la declaración del mismo señor Cortés por la información que le proporcionó Toiber, por la información que le proporcionó el mismo señor Smith, por los antecedentes igualmente, como señalé, otorgados por doña Marta Valderrama. Y perdón por la declaración dada por Toiber, igualmente el funcionario de la PDI, don Juan Cortés Ochoa. Marina además tiene otra facultad, número 5 me parece mucho que voy, que es, dentro de los hechos probados respecto de él, es que es él quien decide quién materialmente realiza o confecciona un informe de liberación. Y me estoy refiriendo específicamente al informe número 202, por poner un ejemplo. Él dice que el informe número 202 sea confeccionado materialmente por el teniente Pérez. Pero aquí hay un hecho que es importante, pero que deja entrever algo no menor. No quiere, a pesar de que toda la información con la cual se elaboró el informe 202 es proporcionada, según lo dice el mismo Pérez, por el capitán Oces, no quiere que figure Oces. La lógica sería, si estamos pensando en tiempos normales, si estamos pensando en el normal funcionamiento de cualquier unidad pública, dentro de las cuales está Carabinero, que es que el que hace un informe, que aquel que tiene todos los insumos del informe, sea quien lo confecciona materialmente y le ponga su pie de firma, ¿cierto? Pero no es lo que ocurre en este hecho, porque siempre se busca, en definitiva, que la actuación desplegada por OCE no conte formalmente en ningún documento. Porque de hecho, quien aparece en definitiva como confeccionándolo es el señor Pérez. Este es uno de los elementos, no quiero entrar obviamente en contradicción abiertamente, pero el Consejo estimó que esto es uno de los elementos por los cuales Pérez era testigo no imputado, ¿no es cierto? Y por el cual nosotros no formulamos acusación en contra del señor Pérez. Él entrega una serie de antecedentes que son relevantes, pero a nuestro entender este es quizás el más importante. Pudiendo hacerlo OCE porque tiene toda la información, no lo hace, y el motivo evidente por el cual no se quiere que lo haga OCE es para que no figure en definitiva él, sino que otro oficial de menor rango que aparentemente se puede perder sin ningún problema, que sea el señor específicamente Pérez, porque Pérez es evidente que no forma parte de este grupo de élite, que nos ha quedado claro que en realidad era una asociación ilícita. Texto hecho acreditado, vuestra señoría, respecto del señor Marín. Esta circunstancia, vuestra señoría, de la vulneración de su correo electrónico, y que es acorde con algunas conversaciones supuestamente extraídas de que hay que voltear el correo de un Paco con K, ¿no es cierto?, que se llama Marín, que está trabajando en inteligencia y que aparentemente es muy bueno, entonces es el que tenemos que atacar dentro de estas conversaciones inventadas. Una vez más, falso. Pero el problema, vuestra señoría, es que esta falsedad, a pesar que es evidente que no hubo ninguna vulneración por todos los peritajes que se incorporaron, igualmente por la información proporcionada por Smith al oficial Cortés Ochoa, esta falsedad se mantiene, vuestra señoría, al punto tal que se hacen dos acciones bien concretas. Una de ellas es mandar supuestamente por esta vulneración que ya sufrió Marín, mandar a OCE al domicilio del fiscal Luis Arroyo Palma
para decirle que él también tiene que poner un parche porque están ellos, supuestamente este grupo que está trabajando en esta operación muy importante, están siendo atacados. ¿Y cuál es el fundamento que da supuestamente OCES en ese momento a Arroyo, que se encontraba en su domicilio particular en un encuentro familiar? Es que estamos siendo atacados. Marín, de hecho, ya fue atacado y ya fue vulnerado su correo electrónico. Eso OCES evidentemente no lo hizo solo. Eso OCES no se le ocurrió a él. Es evidente, vuestra señoría, que esta acción desplegada por OCES de ir al domicilio y hacer esta mise en scène, supuestamente muy alterado, es única y exclusivamente por su mando directo, que es Patricio Marín Lazo. Esta falsedad, vuestra señoría, incluso se mantiene hasta en esta misma audiencia judicial, en donde en la declaración del señor Patricio Marín Lazo se nos trata de hacer creer que tiene una afectación personal muy grande, le hace recordarse incluso de su familia, de esto de que él se ve afectado, él como su persona, en definitiva, de que pudiera incluso verse su medio familiar más íntimo afectado por esta supuesta vulneración. Y aquí yo quiero, puede ser una nota al pie, vuestra señoría. Esto, estamos hablando, si hay alguien que es oficial de inteligencia, que siempre fue oficial de inteligencia, que es el que tiene más curso en inteligencia, que dentro de la inteligencia hay subespecialidades, dentro de las cuales está la contrainteligencia, que es tratar de predecir, ¿no es cierto?, lo que el resto pueda prevenir respecto de las acciones propias, o tratar de convencer al medio respecto de los fines que queremos conseguir, es Marín. De todos es el oficial más altamente calificado. En inteligencia e en contrainteligencia, vuestra señora, razón por la cual no tiene absolutamente ningún asidero único, en primer lugar, esta vulneración real a su correo electrónico, y en segundo lugar, vuestra sería a un oficial de esa naturaleza, de esa envergadura, este tipo de cuestiones no le afectan. Está entrenado y está creado al interior de la institución precisamente para este tipo de cuestiones. La contrainteligencia es así, puede ser pillado en cualquier momento. Por lo tanto, no se va a ver afectado y no resulta creíble ninguno de estos antecedentes que se pudieran haber tratado de proporcionar con el objeto único y exclusivamente de conmover al tribunal de vuestra señoría de esta impresión que supuestamente le pudo haber ocasionado este hecho en particular, una vez más abiertamente falso. En séptimo lugar, es Marín quien da la instrucción de sacar los discos duros, se la da a OCES y la ejecuta no solamente OCES, sino que también Smith, porque le lleva a su domicilio particular. Hecho acreditado. Octavo lugar, está acreditado igualmente que a su instrucción OCES le da respuesta en el chat de fecha 24 de enero de que se cumplió esta lista de la migración de los servidores. El chat del 24 de enero del 2018. Noveno lugar, hecho igualmente acreditado, la injerencia indebida de Marín en contra de otro oficial de igual rango, como es el mayor Spergel, en donde derechamente este incluso señala que se sintió amenazado por la labor desplegada y por lo que le dijo Marín aquel día. Número 10. Esta circunstancia finalmente, lo dije, pero yo lo teníamos anotado en este punto, de la relación no solo con los fiscales del Ministerio Público, sino que también ante el señor relator de pleno, don Roberto Herrera, para entregar información al punto tal de que entendían o creían, vuestra señoría, de que era el señor Mayor Marín el que estaba a cargo, digamos, de todas las labores y no el coronel Toiber como jefe de unidad. Estos son los hechos, vuestra señoría, que entendemos que se le pueden imputar, que se encuentran acreditados, que se le pueden imputar directamente y que dan por acreditado todos los acápites de acusación que se han formulado en contra de los mismos. Respecto al señor Blue, vuestra señoría, en primer lugar, hecho acreditado. La estrecha relación anómala y total y absolutamente irregular que se plasmaba en la línea directa, saltándose incluso a la línea de mando con otros oficiales de mayor jerarquía de la que tenía aquellos con quienes se comunicaba directamente, específicamente con el mayor Marín y con el capitán OCES, acreditados por los hechos
y por los antecedentes a los cuales ya he hecho referencia, principalmente por la declaración de doña Marta Valderrama. Con ningún otro mayor, con ningún otro capitán, ¿ya? El señor Blue tenía el trato, la cercanía y la llegada, y él permitió además que ellos la tuvieran también con él, aparte que con estos dos oficiales a los cuales ya he hecho referencia. Segundo lugar, vuestra señoría, el hecho más importante a nuestro entender y que es clave para la facilitación de medios con los cuales se producen posteriormente las adulteraciones de los teléfonos celulares incautados. Es Blue quien da la orden de algo totalmente irregular, que es que la evidencia, a pesar de que ya había llegado a la OCAR, a pesar de que ya había sido recepcionado por el oficial de guardia encargado de la evidencia, sea trasladada a otra unidad, específicamente a la UIOE, y en definitiva se transgreden todos los protocolos. Aquí, vuestra señoría, ese es un hecho acreditado de que él fue el que dio la orden. Voy a decir ahora por qué, y ataco inmediatamente la tesis de la defensa. No tiene verosimilitud, vuestra señoría, de que podían ser objeto de un atentado. Se hace referencia a una supuesta bomba de ruido que nunca explotó, ¿ya? Que había ocurrido, no sé, años antes. Se hace referencia a una persona en estado de ebriedad, o sea, en definitiva un curado que saltó una bandereta y que podría generar un temor, vuestra señoría, de que pudiera poner en riesgo la evidencia que tiene guardia 24 horas, la OCAR, de que se pudiera poner en riesgo, digamos, estos antecedentes. Es decir, puros antecedentes o puras afirmaciones que bordean lo ridículo y que tienen un solo fin, vuestra señoría, negar un hecho evidente. Era necesario trasladar las especies para que, estando en poder de la UIOE, al interior de la Oficina de Informática Forense, de la cual solamente tiene llave el señor Oces, se puede hacer y deshacer todo lo que sus oficiales de inteligencia, Marín Oces y el señor profesor Smith, quieran hacer. Por lo tanto, es una orden, es una intervención directa, es una orden directa que facilita, en definitiva, la intervención para justificar supuestamente el hallazgo de mensajes que antes mágicamente se habían podido extraer a través de una aplicación total y absolutamente falsa y inexistente. En tercer lugar, es él, vuestra señoría, quien a través de antecedentes falsos solicite, requiere a autoridades judiciales como el señor ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, don Aner Padilla, y como el señor fiscal judicial, el señor fiscal militar de la Fiscalía Militar de Iquique, ya se entregan antecedentes falsos con el objeto de poder obtener. Él es el que lo firma, él es el que da la orden, él es el que le encarga a Merín que lleve estos documentos para poder obtener las autorizaciones judiciales. Y en razón del primer hecho base, vuestra señoría, con el cual partimos nuestra intervención, es imposible, atenta en contra de las máximas de la experiencia y los principios de la lógica, creer que esto lo hizo sin saber. Creer que esto se hizo en definitiva sin tener ningún conocimiento, porque funcionarios subalternos ya habían decidido, por así decirlo, rebelarse, tomar la situación, el toro por la asta, y ellos mismos empezar a hacer una serie de antecedentes falsos para poder ellos darle una solución. Por lo tanto, es el mismo señor Blue quien, en base a antecedentes falsos, obtiene engaña a autoridades judiciales y obtiene indebidamente autorizaciones judiciales para poder supuestamente realizar estas intervenciones por aplicaciones inexistentes. En cuarto lugar, es él también quien libera los informes de, valga la redundancia, de liberación. Esto es importante, vuestra señoría, ¿por qué? Porque otro funcionario, específicamente el oficial de justicia que estaba a cargo, que declara, ¿no es cierto?, el señor Jaime Guerrero Norambuena, le recomienda, y lo dice en estrado en su declaración, le recomienda con todas sus luces, una vez, más de alguna oportunidad, que no libere la información. Él lo hace por cuestiones técnicas. Él lo hace, en definitiva, presumiendo o dando buena fe, augurando de buena fe, de que todo esto es verdaderamente información de inteligencia,
y que el día de mañana toda esta inteligencia va a quedar descubierta porque esos oficiales de inteligencia van a tener que declarar en un juicio oral. O sea, de buena fe y cumpliendo con sus labores, él recomienda no hacerlo, no una vez, más de una vez. Da a entrever incluso que tiene discusiones por esto mismo, pero que finalmente, a pesar de que es el hombre que la institución lo tiene ahí como piedra de tope, para ver que la autoridad no cometa errores, es decir, esto se puede hacer, mi general, esto no se puede hacer, esto dele nomás, esto no. Es decir, a pesar de eso, vuestra señoría no hace caso, desoye cualquier recomendación técnica y le ve información igual y firma todos los informes de, valga la redundancia, de liberación con conocimiento y a sabiendas de todo, obviamente, lo que estaba detrás, porque pensar lo contrario atenta derechamente conforme al primer gran hecho acreditado y atenta y transgrediría el pilar fundamental de las máximas de la experiencia y los principios de la lógica. En quinto lugar, vuestra señoría, es Blue quien ordena la intervención, es el general Blue, perdón, quien ordena la intervención de la UEOE a Iquique. Es él quien da la instrucción, es él quien da la orden. Es él el que dice, se va a comunicar contigo tal persona. Es él el que dispone el traslado, ¿ya? Para que en definitiva se vea o intervenga los funcionarios de la UE de Temuco en una zona que por lo demás no es de su jurisdicción. Recordemos que la UE de Temuco era una oficina de inteligencia con actuación o con ámbito de jurisdicción regional, ¿ya? No tenían las facultades, esto es una cuestión administrativa. Si fuera, por así decirlo, la OCAR central, que es de Santiago, obviamente la OCAR central de Santiago tiene jurisdicción sobre todo el país, pero no era un departamento con jurisdicción a nivel nacional. No obstante eso, transgrediendo una vez más los protocolos, se dispone la concurrencia a Iquique. Y respecto de Marín y OCES, en la intervención y las acciones desplegadas en Iquique, vuestra señoría, aquí hay algo que llama la atención, pero que denota otro hecho. Llama la atención porque uno puede entender que en el caso de Temuco, ¿no es cierto?, huracán, en el caso de San José de la Mariquina, Sotracer, se está afectando a particulares, en definitiva se le está imputando delitos a particulares porque ellos creen eventualmente que tienen participación y hay que ponerle freno a esto. Pero en Iquique se está afectando a otros funcionarios de Carabineros. O sea, se afecta, o mejor dicho, los liquidan, eso es, con los informes que entregan, a pares. Es decir, a iguales que ellos, a miembros de la misma institución a la que ellos pertenecen, otros funcionarios de Carabineros. Entonces, uno piensa, vuestra señoría, ¿por qué podría producirse esto? ¿Por qué ya llego a un nivel en donde me da lo mismo si a otros mismos pares tengo que imputarle hechos falsos, lo voy a hacer sin ningún tapujo? Pero aquí viene un elemento importante que también queda acreditado por las distintas declaraciones prestadas por todos los oficiales de inteligencia y de la plana mayor que han declarado en esta audiencia. Lo hacen sin tapujo porque no pertenecen a la familia que ellos pertenecen. Porque eso es inteligencia. Para los que pertenecen a inteligencia, inteligencia es inteligencia y no existe más. Están ya dentro de un grupo selecto. La mayor cantidad de generales directores en la historia de nuestro país han pertenecido a inteligencia. Y esto es una disputa eterna al interior de Carabineros. No son oficiales de seguridad, no es el típico mayor que estuvo a cargo de una comisaría, después de una prefectura, no. En la mayoría de los casos, de hecho así lo era el general director Bruno Villalobos, pertenecía a inteligencia. Y aquellos que no han pertenecido a inteligencia, curiosamente, sobre todo en los últimos años, han tenido una corta vida. Se han descubierto ciertos antecedentes que se han traducido en definitiva, que se develan, nadie sabe cómo, ciertos antecedentes que develan, se traducen en escándalo y que le terminan costando el cargo. Pero no así a los oficiales de inteligencia. Por tanto, lo único que explica esto es de que ya pertenecemos por formación a un grupo selecto, ¿cuál es inteligencia? Actualmente pertenecemos a un grupo dentro de este ya selecto, de élite, ¿cuál es la UIOE? Y dentro de la UIOE pertenecemos a un grupo más elitista aún, que es la asociación ilícita, en la cual tengo línea directa
con el máximo jefe de la inteligencia nacional, tengo línea directa con el mayor Marín y viceversa respecto de Blue y Marín con OCE y el señor, el profesor Smith. Es la única forma de explicarlo. Es la única forma de explicarlo, vuestra señoría, porque si no, no se entiende realmente por qué ya llegamos a un nivel en donde derechamente perjudicar sin tapujos de ningún tipo a mis pares ya se produce. Única y exclusivamente porque estos pares no forman parte, digamos, de la unidad o de la, para ellos, no para el resto de las prestigiosas unidades de inteligencia. Finalmente, vuestra señoría, el señor Blue dispone algo irregular, es decir, que no solo que concurran personal de inteligencia de Temuco a Iquique, sino que también, vuestra señoría, que las evidencias supuestamente incautadas, es decir, los teléfonos allá, salgan de la unidad lógica, ¿no es cierto?, que podría haberlo tenido la UCAR con la jurisdicción en Iquique, sino que viajen derechamente miles de kilómetros al sur, a Temuco, con el objeto de que puedan estar al interior de esa oficina a puertas cerradas, que se maneja con llave las 24 horas y cuyas llaves solo tiene el señor Oces, maneja el señor Oces. Bien. Al término, vuestra señoría, no quiero agotar el tribunal, es a las más de 2 horas o 3 horas ya me parece que es indiscutible que la información que uno entrega después no es retenida, al menos no mentalmente. Voy a cerrar. Al término, vuestra señoría, de estos antecedentes nos parece, y vuelvo al esquema original que hicimos, ¿no es cierto?, al inicio de esta audiencia de juicio oral. Es innegable, en primer lugar, estos hechos a los cuales ya hemos hecho referencia que se encuentran acreditados y que se traducen, en definitiva, en que, en razón de esta asociación, en razón de este grupo elitista que puede hacer lo que quiere y lo que se le viene en gana, en razón de este grupo que piensa que puede denunciar a cualquier persona hechos falsos, como a doña Mónica Palma, como al señor Arroyo, como a otros funcionarios de Carabineros, como a otras personas o comuneros mapuches de otros sectores del país, se encuentra acreditado, vuestra señoría, los hechos imputados y que se derivan, en definitiva, al ser todo falso, vuestra señoría, todos los informes de liberación y los peritajes que se basaron en estos mismos informes supuestamente obtenidos por agentes de inteligencia son falsos. Por lo tanto, vuestra señoría, se encuentran más que acreditados los hechos 1 de la asociación ilícita, los hechos 2, 3, 4, 5, 6, el hecho 8, ¿no es cierto?, el hecho 9 y el hecho 10 específicamente de Rancagua, lo cual ya se remitió con extenso mis colegas fiscales el día de ayer. Igualmente, por cierto, se encuentran acreditados los hechos en los cuales tuvo participación exclusiva el señor Smith, me refiero al uso malicioso, ¿no es cierto?, de estos documentos falsos proporcionados y, por cierto, al hecho número 7, que es esta denuncia falsa del supuesto sabotaje de la PDI. Dichos hechos, vuestra señoría, acreditados, nos permiten concluir lo siguiente. Respecto del primer hecho, que es la asociación ilícita, se encuentra acreditado que han tenido participación en ella los señores Blue y Marín, ¿no es cierto?, como directores o cabecillas de esta asociación, y como ejecutores el señor Smith y Oces. Respecto al segundo hecho, vuestra señoría, y que guarda relación con el informe de liberación 130, se encuentra acreditado que estos son constitutivos del delito, ¿no es cierto?, de falsificación o uso malicioso de instrumento público falso, en concurso medial, voy a remitir al tiro el tema del concurso, con el delito de obstrucción de investigación calificada, porque en razón de este informe se privó de libertad, ¿no es cierto?, a ciertas personas. Hay, a nuestro entender, el Consejo lo entendió así, y yo en este caso comparto la opinión, o sea, estoy obligado a darlo, pero además íntimamente la comparto, existe un concurso medial. Sin el aportamiento del informe falso número 130, no se habría podido obstruir la investigación. Y por lo tanto, vuestra señoría, ha de aplicarse la regla de determinación de pena del artículo 75 del Código Penal, ha de imponerse la pena mayor asignada al delito más grave, que en este caso es la de presidio mayor, ¿no es cierto?, en su grado
mínimo 5 años, un día, 10 años por el delito de falsificación. En este hecho, específicamente en lo del 130, tiene participación el señor Blue, Marín, Oces y Smith. Dentro de este mismo hecho, el segundo hecho, nos encontramos con el informe, ¿no es cierto?, pericial, perdón, el preinforme pericial remitido por oficio número 1503. Igualmente, falsificación, uso malicioso, vuestra señoría, en concurso medial con la obstrucción calificada, y tiene participación Marín, Lazo, Oces, Smith y el funcionario del abogado, señor Marín Maluenda. En tercer lugar, vuestro sería el tercer hecho que guarda relación o dice relación con el preinforme pericial remitido por oficio número 1533. Está acreditado a vuestra señoría que es un caso de falsificación de instrumento público, uso malicioso del mismo, en concurso con el delito de obstrucción a la investigación, y ha tenido participación el señor Blue, Marín, Oces Smith, y del abogado de los señores Riquelme, Sangüesa, Vázquez y Marvin Marín Maluenda. En cuarto lugar, vuestro sería respecto del informe de liberación número 202, acreditado que es un delito de falsificación o uso malicioso en concurso medial con el delito de obstrucción a la investigación, tiene participación Marín, Blue, Marín, Oces y Smith. En quinto lugar, vuestro sería lo mismo respecto de esta supuesta denuncia de filtraciones en la Agencia Nacional de Inteligencia que se plasmaron en el oficio número 407. Igualmente los mismos delitos han tenido participación el señor Toiber, quien firma en este caso el referido documento, el señor Marín Lazo, Oces y Smith. Lo mismo ocurre con el 847, que se encuadra dentro del sexto hecho o sexto capítulo de acusación, falsificación o obstrucción, Blue, Marín, Oces, Smith, Caviere, Riquelme y Sangüesa. Igualmente, señoría, no quiero agotar el tribunal, se replica en este caso los hechos y las imputaciones que fue contenida en nuestra acusación, plasmada en el auto de apertura por los sucesivos otros hechos a los cuales reproduzco íntegramente. Y voy a precisar solo, vuestra señoría, el hecho número 9. ¿Y por qué? El hecho número 9 dice relación, ¿no es cierto?, con el informe pericial informático número 1, que es emitido, ¿no es cierto?, remitido a la Fiscalía Militar de Iquique, y en donde el Consejo hace una calificación jurídica distinta, establece que en este caso, vuestra señoría, si bien es cierto hay falsificación, la falsificación ya no es en concurso con una obstrucción de la investigación, sino que es concurso con el delito de denuncia calumniosa del artículo 211 del Código Penal. Recordemos que el delito de denuncia calumniosa es un delito de acción penal pública y que en este caso, vuestra señoría, lo que se sanciona es la denuncia de ciertos hechos. ¿Por qué? Aquí viene lo importante y con esto lo justifico. Si bien es cierto, estas personas que estaban dando vuelta en definitiva dentro como objeto de investigación dentro de la causa de la Fiscalía Militar de Iquique, derechamente con estos informes que fueron confeccionados, ¿no es cierto?, con información proporcionada por la unidad de inteligencia, cuyos partícipes ya sabemos quiénes son, se le realiza derechamente una imputación de un delito, que es la sustracción de armas, y se establece dentro de esa misma información que son ellos quienes tienen participación en ese ilícito. En lo cual, obviamente, ha quedado claro que eso no es así, porque los antecedentes con los cuales se elaboraron dichos informes son total y absolutamente falsos. Razón por la cual, respecto de este informe pericial, que es el número 1, el informe pericial informático número 2, el preinforme pericial sin número, que es de fecha 28 de noviembre, el concurso tiene entre la falsificación o el uso malicioso, tiene una diferencia con todos los hechos anteriores, ya no es con obstrucción, sino que es derechamente con denuncia calumniosa. En fin, vuestra señoría, al término de esta audiencia de juicio oral, se encuentra acreditado más allá de toda duda razonable y no transgrediendo los principios de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, que los señores acusados han cometido todos y cada uno de los ilícitos por los cuales se ha formulado acusación. Razón por la cual, vuestra señoría, solicito se condene al señor Gonzalo Blue a la pena de 5 años y un día por el delito de asociación ilícita, por los motivos que ya se expresaron
en nuestro nivel acusatorio, a la pena de 15 años y un día, por los delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso en concurso, con los delitos de obstrucción a la investigación reiterados, calificados en algún caso simple en otro, y de denuncia calumniosa reiterados, a la pena ya señalada. Respecto del señor Marín Lazo, igualmente se le condena a la pena de 5 años y un día por el delito de asociación ilícita. Por las falsificaciones en concurso, señoría, la pena es de 15 años y un día. A la misma pena, señoría, de 15 años y un día por las falsificaciones en concurso, OCE, y 541 días por la asociación ilícita, los mismos 541 días respecto del señor Smith, y 15 años y un día por las falsificaciones en concurso, como ya los señalamos. Respecto al señor Marvin Marín, don Manuel Riquelme, don Marcos Sangüesa, don Darwin Vázquez, don Marcelo Toiber, don Manuel Cavieres, vuestra señoría, solicito se disponga igualmente el veredicto condenatorio y se impongan las penas requeridas en su oportunidad. Por esto termino. ¿Por qué? No solo por los hechos que se han acreditado, vuestra señoría, porque no hay que olvidar algo. No ha habido hecho al interior de las fuerzas de orden y seguridad, específicamente de Carabineros, tan grave desde el término del gobierno militar o desde el regreso a la democracia, como se le quiera llamar, como lo ocurrido en esta causa. ¿Por qué? Por las acciones que se desplegaron. Porque uno podría pensar, vuestra señoría, que bastaba a lo mejor en este afán o en este celo mal pensado, por cierto, de la justicia haber obrado con el informe 130. Podría haber bastado eso. Buscamos y conseguimos un fin, bueno, lo intentamos. La Corte Suprema acogió el amparo, quedaron en libertad, habrá que intentar buscarle por otro lado, pero se hizo, algo se hizo. Si uno buscaba lo comunicacional, el objetivo ya se había logrado. Habían hecho una gran operación, habían logrado capturarlo y probablemente la gran mayoría de la población pensó que efectivamente respecto de estos hechos, Yaitul y todas las demás personas que fueron detenidas, el señor Curich, etcétera, tenían participación. Pero la Corte Suprema seguramente por alguna cuestión técnica decide ponerlo en libertad. El fin ya se habría conseguido. Pero el problema es que se decidió seguir adelante. Se decidió seguir imputando a otras personas que no tenían nada que ver, específicamente en San José de la Mariquina. Se decidió no hacerlo en una fiscalía, sino que en más de una fiscalía, en 3, en Temuco, San José de la Mariquina, ¿no es cierto?, y en Rancagua. Se decide hacerlo también con fiscales militares. Ni se arrugan para mentir ante un ministro de Corte. No se arrugan para mentirle a un fiscal militar. Entonces, ¿cuál es el problema? Es tan grosero actuar fuera de la ley que ¿qué le queda al común de los mortales? ¿Qué puede pensar uno que le puede pasar a cualquier mortal que el día de mañana lo puedan imputar, vaya a saber uno por qué, de un hecho en el cual no tiene participación alguna? Es decir, por lo tanto, los hechos son graves, son de alta connotación pública, porque ponen en juego y en jaque toda la credibilidad del sistema. Porque significa que 3 sujetos oficiales, más un particular, pueden hacer quizás qué cosa. Ese es el problema. Y eso no puede quedar impune. Razón por la cual, vuestra señoría, reiteramos y solicitamos nuestro veredicto condenatorio en los términos que ya hemos puesto. Muchas gracias. Bien, ha hecho uso de la palabra el Consejo de Defensa del Estado, terminando con su alegato de clausura. Para el día de mañana queda el querellante número 2 y querellante número 3. Le recordamos al querellante número 2 hacerse cargo de la agravante solicitada por ser inherente al delito para que lo tenga presente, y les pedimos especialmente y encarecidamente a los intervinientes que todo lo relativo a la determinación de la pena y existencia o no de concurso se deje para la etapa procesal correspondiente, si es que correspondiere a aquella. Bien. ¿Alguna solicitud o algo pendiente? No. Bien, entramos en receso ahora hasta mañana a las 9 horas. Que tengan buena jornada a todos y todas. Hasta luego. Hasta luego.